Mi compañero de clase siguió empujándome en los pasillos sin consecuencias porque su papá estaba en la junta escolar. Lo hice expulsar por empujar a la persona equivocada. Estaba en el penúltimo año de preparatoria y había este chico llamado Santiago que pensaba que era dueño de los pasillos porque su papá donó dinero para el nuevo gimnasio. Santiago medía 1,80 m y jugaba fútbol americano en el equipo titular y se aseguraba de que todos lo supieran usando su chaqueta del equipo, incluso cuando hacía 30 grados afuera. Tenía esta costumbre de empujar a la gente contra los casilleros cuando pasaba solo porque podía. No lo suficientemente fuerte para realmente lastimar a alguien, pero lo suficiente para hacerte tirar tus libros o derramar tu café. Los maestros lo veían, pero nunca decían nada porque el papá de Santiago estaba en la junta escolar y su mamá dirigía la asociación de padres. La primera vez que me empujó, estaba cargando mi proyecto de arte que tomó 3 semanas terminar. Era una escultura hecha de alambre y papel, y cuando Santiago me empujó contra la pared, se aplastó completamente. Miró el proyecto destruido y se rió, diciendo que debería mirar por dónde iba. Cuando le conté a la maestra de arte lo que pasó, dijo: «Los accidentes pasan y debería ser más cuidadoso en pasillos llenos». Santiago estaba parado ahí sonriendo porque sabía que nada le pasaría. Después de eso, Santiago me convirtió en su objetivo favorito. Cada mañana, me encontraba en mi casillero y me empujaba contra él mientras sus amigos se reían. Calculaba el tiempo para que mi cara golpeara la puerta de metal. Me empujaba en la cafetería, haciendo que tirara mi bandeja de almuerzo. Me empujaba por las escaleras, pero afirmaba que solo trataba de pasar. Me empujaba durante educación física y decía que era parte del juego, incluso cuando solo estábamos parados. Me empujaba hacia charcos en días lluviosos y hacia botes de basura en días normales. Cuando me quejé con el director, señor Vargas, dijo: «Los chicos son chicos, y tal vez debería tratar de ser amigo de Santiago, ya que probablemente terminaríamos trabajando juntos algún día». Los empujones de Santiago empeoraron después de eso porque sabía que traté de reportarlo. Empezó a agregar comentarios cuando me empujaba. Decía: «Caminaba como si quisiera ser empujado». Decía: «Tenía una cara empujable». Decía: «Algunas personas estaban destinadas a ser empujadas, y yo era una de ellas». Su novia Sofía se reía y decía: «Santiago era tan gracioso». Sus amigos calificaban cada empujón por estilo y efectividad. Otros chicos empezaron a evitarme porque no querían quedar atrapados en el radio de empuje de Santiago. Los maestros me veían siendo empujado y de repente necesitaban mirar papeles importantes. El conserje me dijo que me endureciera porque la vida estaba llena de empujadores. Mis padres dijeron que lo ignorara y se aburriría. Pero Santiago nunca se aburría porque empujarme lo hacía sentir poderoso. Fue entonces cuando empecé a estudiar los patrones de empuje de Santiago. Siempre empujaba con su mano derecha. Apuntaba al hombro izquierdo para hacer girar a la gente contra las paredes. Nunca empujaba cuando ciertos maestros estaban cerca como señora Rodríguez, a quien no le importaba el dinero de su papá. Definitivamente nunca empujaba cuando la superintendente visitaba, lo cual pasaba una vez al mes para reuniones de la junta. Supe que la superintendente, doctora Morales, tenía una hija llamada Isabela, que iba a escuela privada al otro lado de la ciudad. Era pequeña y callada, y usaba lentes gruesos, y se veía exactamente como el tipo de persona que Santiago empujaría si fuera a nuestra escuela. Hice algunas investigaciones y descubrí que Isabela hacía trabajo voluntario en la biblioteca pública los sábados enseñando a niños a leer. Empecé a hacer trabajo voluntario ahí también y nos hicimos amigos durante algunas semanas. Isabela era genial, y nos conectamos por anime y podcasts de crímenes reales. Cuando mencioné que iba a Jefferson, dijo que su mamá era la superintendente ahí. Le conté sobre Santiago empujando a todos y se horrorizó. Dijo que su mamá nunca permitiría eso, pero le expliqué sobre el papá de Santiago estando en la junta. Isabela se quedó callada y dijo que había querido transferirse a Jefferson, pero sus padres pensaron que la escuela privada era más segura. El siguiente mes era la reunión de la junta y doctora Morales estaría en la escuela. Convencí a Isabela de venir a ver la escuela ya que estaba pensando en transferirse. Le dije que usara una credencial de visitante de Jefferson y caminara por los pasillos durante el periodo de descanso para tener una idea de la escuela. También pude haber mencionado que Santiago usualmente se quedaba cerca del gimnasio entre segundo y tercer periodo. Isabela apareció usando jeans y sudadera viéndose como cualquier otro estudiante excepto por la credencial de visitante. Estaba caminando por el pasillo cuando Santiago la vio. No la reconoció como la hija de la superintendente porque ¿por qué lo haría? Solo vio una chica pequeña con lentes caminando en su camino. La empujó fuerte contra la vitrina de trofeos. Los lentes de Isabela salieron volando y golpeó su cabeza contra el vidrio. Santiago se rió y le dijo que viera por dónde iba. Sus amigos lo chocaron los 5 por el empujón sólido. Fue entonces cuando doctora Morales dobló la esquina. Había venido a revisar la visita de su hija. Vio a Isabela en el suelo con la frente sangrando y Santiago parado sobre ella riéndose. Vio los lentes rotos y la vitrina de trofeos agrietada. Vio a los amigos de Santiago todavía celebrando el empujón. Doctora Morales ayudó a Isabela a levantarse y preguntó qué había pasado. Santiago se puso blanco cuando se dio cuenta de quién era Isabela. La cara de doctora Morales cambió en segundos. Primero, se veía confundida como si no entendiera lo que estaba viendo. Luego, sus ojos se agrandaron con horror cuando se dio cuenta de que su hija estaba herida y sangrando. Entonces, toda su expresión se convirtió en pura rabia, que hizo que todos en el pasillo dieran un paso atrás. Ayudó a Isabela a levantarse y revisó su frente donde la sangre goteaba. Luego,
Se volteó hacia Santiago y preguntó cuál era su nombre. Su voz era silenciosa, pero de alguna manera más aterradora que si hubiera estado gritando. La cara de Santiago pasó de presumida a pánico mientras tartamudeaba su nombre. Sus amigos, que lo habían chocado los 5 segundos antes, de repente recordaron que tenían que estar en otro lugar y empezaron a retroceder por el pasillo. Uno de ellos realmente se dio la vuelta y corrió. Sofía, su novia, solo se quedó ahí parada viéndose sorprendida, como si no pudiera creer que esto estaba pasando. Santiago trató de explicar que fue un accidente y que no vio a Isabela en el pasillo. Dijo que los pasillos se llenan entre clases y a veces la gente se choca. Doctora Morales lo interrumpió a mitad de oración y preguntó por qué estaba caminando por el pasillo, empujando gente en primer lugar. Dijo que lo vio empujar a su hija lo suficientemente fuerte como para enviarla volando contra la vitrina de trofeos. Dijo que eso no fue un accidente o chocar con alguien. Santiago abrió la boca y la cerró y la abrió de nuevo, pero no salieron palabras. Su cara se puso roja brillante y solo se quedó ahí parado mirando el piso. Otros estudiantes se estaban reuniendo para ver esto pasar. Algunos tenían sus teléfonos grabando. Nadie estaba corriendo en defensa de Santiago. La enfermera de la escuela vino caminando rápido por el pasillo con su bolsa médica. Le echó un vistazo a la frente sangrando de Isabela y le dijo que necesitaban ir a la oficina ahora mismo para revisar por conmoción cerebral. Doctora Morales le dijo a Santiago que no se moviera ni una pulgada de ese lugar. Sacó su teléfono y llamó a alguien. La escuché decir el nombre de señor Vargas y luego oficial de recursos escolares. Su voz todavía tenía ese tono aterrador y silencioso. Estaba parado como a 3 metros de distancia junto a mi casillero, viendo todo desarrollarse. Parte de mí sintió satisfacción viendo a Santiago finalmente atrapado después de meses, empujando gente sin consecuencias. Se veía aterrorizado parado ahí con doctora Morales mirándolo feo y estudiantes grabando en sus teléfonos. Pero otra parte de mí se sintió enferma de culpa porque básicamente había usado a Isabela como carnada para hacer que esto pasara. Me había hecho su amiga y la convencí de visitar la escuela y le dije exactamente dónde estaría Santiago durante el periodo de descanso. Se lastimó porque quería venganza. La sangre en su frente era real. Los lentes rotos en el piso eran reales. Sabía que Santiago empujaría a alguien y me aseguré de que esa alguien fuera la hija de la superintendente para que finalmente enfrentara consecuencias. Señor Vargas vino corriendo por el pasillo, viéndose nervioso y sudoroso. Estaba tratando de acomodarse la corbata y arreglarse el cabello mientras caminaba. Empezó a hablar antes de siquiera llegar a doctora Morales sobre cómo los pasillos se ponen agitados durante los periodos de paso y a veces los estudiantes se portan mal. Doctora Morales levantó una mano y dejó de hablar inmediatamente. Dijo que su hija tenía una lesión en la cabeza por ser físicamente agredida por un estudiante mientras usaba una credencial de visitante en este campus. Dijo que quería saber por qué se estaba permitiendo a los estudiantes empujarse unos a otros contra vitrinas de trofeos lo suficientemente fuerte como para causar sangrado. Señor Vargas abrió la boca, pero no salió nada. Baptiste Howard, el oficial de recursos escolares, apareció después. Era un tipo alto, con cara seria, que usualmente andaba en la oficina principal. Miró los lentes rotos de Isabela en el piso y la vitrina de trofeos agrietada, y Santiago parado ahí viéndose culpable. Baptiste empezó a hacer preguntas a todos los que presenciaron lo que pasó. Estudiantes, que usualmente me evitaban porque no querían estar cerca del radio de empuje de Santiago, de repente tenían mucho que decir. Como una docena de chicos le dijeron a Baptiste que habían visto a Santiago empujar gente regularmente. Describieron incidentes que se remontaban a meses atrás. Mencionaron otros estudiantes que se habían lastimado. Algunos de ellos tenían videos en sus teléfonos de Santiago empujando gente en semanas anteriores. Una chica mostró grabaciones de él empujando a una estudiante de primer año a un bote de basura el martes pasado. Nadie había dicho nada antes porque el papá de Santiago estaba en la junta y todos sabían que las quejas no llevaban a ninguna parte. Pero ahora con la hija de la superintendente sangrando y el oficial de recursos tomando declaraciones, todos querían hablar. Santiago se puso más pálido con cada nueva declaración. Doctora Morales le dijo a Baptiste que suspendiera a Santiago inmediatamente, pendiente de una investigación completa. Baptiste asintió y le dijo a Santiago que viniera con él a la oficina. Santiago se veía como si fuera a llorar. Su papá apareció en 20 minutos, viéndose enojado y listo para hacer amenazas. Vino marchando por el pasillo en su traje caro, hablando sobre demandas y reacciones exageradas. Doctora Morales lo encontró en la puerta de la oficina y le dijo que necesitaban hablar en privado. Fueron a una sala de conferencias y no pude escuchar lo que se dijo. Pero cuando el papá de Santiago salió 15 minutos después, se veía pálido y derrotado. Se fue sin siquiera ver a Santiago. Lo que sea que doctora Morales le haya dicho funcionó. Esperé hasta que las cosas se calmaran, y luego fui a la oficina de la enfermera a revisar a Isabela. Estaba sentada en la mesa de examen con una pequeña venda blanca en su frente. La enfermera estaba llenando papeles. Isabela se veía agitada, pero bien. Me vio y me dio una sonrisa débil. Pregunté si estaba bien, y dijo que le dolía la cabeza, pero la enfermera dijo que no tenía conmoción cerebral. Luego me preguntó si ese chico empujaba gente todo el tiempo. Sentí que se me cayó el estómago, pero no podía mentirle en la cara. Admití que Santiago había estado empujando gente por meses, sin consecuencias. Le conté sobre mi proyecto de arte destruido y todas las veces que me había atacado y cómo los maestros y señor Vargas no habían hecho nada. Isabela se quedó callada y miró sus manos.
Dijo que casi se había transferido a Jefferson el mes pasado, pero su mamá pensó que la escuela privada era más segura. Ahora entendía por qué su mamá era tan protectora sobre ambientes escolares. Dijo que había pensado que su mamá estaba siendo sobreprotectora, pero resultó que las escuelas públicas realmente tenían problemas como este. Me sentí terrible sentada ahí, viendo procesar lo que había pasado. Se veía genuinamente agitada y siguió tocándose la venda en su frente. Yo era quien había organizado todo esto. Había orquestado este momento convenciéndola de visitar durante el periodo de paso y mencionando dónde estaría Santiago. Seguí diciéndome a mí misma que Santiago habría empujado a alguien eventualmente de todas formas. Empujaba gente todos los días. Era solo cuestión de tiempo antes de que lastimara a alguien lo suficientemente mal como para que pasaran consecuencias. Pero sabía que la verdad era que había planeado específicamente que empujara a la hija de la superintendente para que no pudiera escapar del castigo esta vez. Había usado la confianza de Isabela en nuestra amistad para ponerla en peligro para mi venganza. Salí de la oficina de la enfermera y caminé a mi siguiente clase con el estómago torciéndose en nudos. Los pasillos se sentían diferentes de alguna manera, como si la presión del aire hubiera cambiado y todos pudieran sentir que algo importante estaba pasando. Los estudiantes se agrupaban cerca de casilleros susurrando y revisando sus teléfonos. Alguien dijo que habían visto a doctora Morales salir del edificio con Isabela y manejar directo a la oficina del distrito. Otra persona dijo que sacaron a Santiago del tercer periodo por Baptiste y nadie lo había visto desde entonces. Para el almuerzo, los rumores estaban por todas partes y se volvían más salvajes con cada relato. Alguien afirmó que arrestaron a Santiago en el acto, lo cual no era cierto porque lo había visto irse con su papá. Otra persona juró que doctora Morales estaba llamando a abogados para demandar a la escuela, lo cual no tenía sentido ya que ella dirigía la escuela. Pero debajo de todas las historias locas había esta corriente de emoción genuina mezclada con incredulidad. Los chicos que habían sido empujados por Santiago por años empezaban a tener esperanza de que tal vez esta vez sería diferente. Mi amiga me mandó mensaje durante el almuerzo diciendo que iba a haber una reunión de emergencia de la junta esa noche a las 6. Trabajaba en la oficina del distrito como ayudante estudiantil y había visto el email salir a todos los miembros de la junta marcado como urgente. Pregunté cómo sabía que era sobre Santiago y dijo que el asunto era incidente de seguridad estudiantil, requiere acción inmediata. La palabra se extendió rápido después de eso, y para el final del día escolar, todos sabían que algo grande estaba pasando. La multitud usual que se quedaba después de escuela realmente se fue a tiempo porque querían ir a casa y preguntarles a sus padres qué estaba pasando con la junta. Fui a casa y traté de hacer tarea, pero no podía concentrarme en nada excepto revisar mi teléfono, y cada 5 minutos. Mi amiga empezó a mandarme actualizaciones alrededor de las 6:15, cuando la reunión realmente empezó. Dijo que todos los 7 miembros de la junta aparecieron, lo cual casi nunca pasaba para reuniones de emergencia. El papá de Santiago estaba ahí, viéndose enojado y defensivo sentado en la primera fila. Doctora Morales presentó primero y aparentemente tenía fotos de la lesión de Isabela, más declaraciones de múltiples testigos, incluyendo Baptiste y varios estudiantes. Mi amiga dijo que podías escuchar a gente en la audiencia suspirando cuando doctora Morales mostró las fotos de la frente sangrando de Isabela y lentes rotos. El papá de Santiago trató de interrumpir, diciendo que su hijo no quiso lastimar a nadie y fue solo un accidente en un pasillo lleno, pero doctora Morales lo calló inmediatamente y dijo que las grabaciones de seguridad mostraban a Santiago empujando a Isabela deliberadamente cuando el pasillo ni siquiera estaba lleno. Luego soltó la bomba real y dijo que este no fue un incidente aislado y tenía documentación de Santiago, empujando estudiantes regularmente por al menos 2 años. Los otros miembros de la junta empezaron a hacer preguntas sobre por qué este patrón no había sido abordado antes. Ahora, mi amiga mandó mensaje que las cosas se estaban calentando y el papá de Santiago se estaba poniendo rojo en la cara. Luego, Caitlin Rivers, quien era la miembro más nueva de la junta y no le debía favores al papá de Santiago, se levantó y empezó a hablar. Mi amiga dijo que Caitlin absolutamente destruyó al papá de Santiago frente a todos. Habló sobre cómo se le había permitido a su hijo crear una cultura de miedo donde los estudiantes no se sentían seguros en sus propios pasillos. Dijo que el seguro de responsabilidad del distrito probablemente los dejaría si no tomaban acción inmediata, porque este era un patrón de comportamiento que la administración conocía e ignoró. Señaló que si la familia de Isabela decidía demandar, el distrito probablemente perdería y podría quebrar todo el sistema escolar. Caitlin dijo que cada padre en el distrito merecía saber que sus hijos estaban seguros. Y ahora mismo, no podía honestamente decir que eso era cierto. Otros miembros de la junta empezaron a unirse preguntando por qué nadie había reportado este patrón a ellos antes. Doctora Morales explicó que se suponía que los directores de edificio manejaran problemas disciplinarios, pero claramente ese sistema había fallado en este caso. Alguien preguntó dónde estaba señor Vargas, y doctora Morales dijo que se le había instruido permanecer disponible por teléfono, pero no fue invitado a esta reunión particular. Mi amiga dijo que el papá de Santiago se veía como si quisiera arrastrarse bajo su silla y desaparecer. La junta votó unánimemente suspender a Santiago inmediatamente, pendiente de una investigación completa del patrón de comportamiento. También votaron traer un investigador externo para revisar cómo el distrito manejaba las quejas de seguridad estudiantil. El papá de Santiago trató de argumentar, pero fue callado por Caitlin, quien le recordó que su hijo había agredido a la hija de la superintendente en cámara y probablemente debería parar de hablar antes de empeorar las cosas para todos. La reunión terminó alrededor de las 8,
Y mi amiga dijo que la gente en la audiencia realmente estaba aplaudiendo cuando la junta anunció la suspensión. Sentí esta extraña oleada de satisfacción sabiendo que Santiago finalmente estaba enfrentando consecuencias reales, pero también esta culpa creciente sobre usar a Isabela para hacer que esto pasara. La siguiente mañana en la escuela se sentía completamente diferente de cualquier otro día que pudiera recordar. Los maestros realmente estaban parados en los pasillos durante los periodos de paso, viendo a los estudiantes, en lugar de esconderse en sus salones. Señor Vargas caminaba con esta expresión tensa en su cara, diciéndole a la gente que fuera más lento y mantuviera sus manos quietas. Los estudiantes se movían por los pasillos cuidadosamente, como si tuvieran miedo de meterse en problemas por primera vez. Todos estaban hablando sobre la reunión de la junta y lo que significaba para Santiago. Algunos chicos celebraban abiertamente, diciendo que finalmente obtuvo lo que se merecía. Otros se veían nerviosos, como si estuvieran preocupados de ser atrapados por su propio mal comportamiento, ahora que las reglas realmente se estaban aplicando. Los amigos de Santiago no estaban por ninguna parte cerca de sus lugares usuales por el gimnasio. Los vi esparcidos por el campus individualmente, viéndose incómodos y evitando contacto visual con cualquiera que pudiera preguntar sobre Santiago. Sofía estaba sentada con un grupo completamente diferente de chicas en el almuerzo. Y cuando alguien preguntó sobre Santiago, anunció en voz alta que había roto con él por mensaje anoche. Empezó a decirle a todos que siempre había pensado que lo de los empujones era malo, pero se sintió presionada a seguir la corriente porque Santiago era su novio. Otros chicos que solían reírse de los empujones de Santiago, de repente estaban actuando como si nunca lo hubieran encontrado gracioso y siempre se hubieran sentido mal por sus víctimas. Era increíble qué tan rápido la gente se volteó contra él una vez que fue seguro hacerlo. Estaba caminando a cuarto periodo cuando señora Rodríguez apareció a mi lado en el pasillo. No dijo nada al principio, solo cayó en paso junto a mí, como si fuéramos al mismo lugar. Luego me dio esta mirada que hizo que se me revolviera el estómago porque era conocedora y complicada. Me apretó el hombro mientras pasó, y juro que tenía esta pequeña sonrisa como si hubiera descubierto exactamente lo que había hecho, y respetara la estrategia, incluso si no podía decirlo en voz alta. Esa tarde, la investigación empezó a expandirse más allá de solo lo que le pasó a Isabela. Un anuncio salió durante el último periodo, diciendo que cualquier estudiante que hubiera experimentado o presenciado acoso físico debería reportarse a la oficina de orientación para dar una declaración. La fila afuera de la oficina de orientación se extendía por el pasillo. Los chicos realmente estaban viniendo con historias sobre Santiago, empujándolos durante los últimos 2 años. Algunos de ellos tuvieron lesiones que necesitaron visitas al doctor, pero a sus padres les habían dicho por señor Vargas que era solo pelea y los accidentes pasan. Una chica que apenas conocía se me acercó después de escuela y me mostró documentación que su mamá había guardado. Tenía fotos de una muñeca gravemente torcida de la primavera pasada cuando Santiago la empujó contra un marco de puerta durante el periodo de paso. Sus padres se habían quejado con señor Vargas, quien les dijo que los chicos pelean, y Santiago no quiso decir nada malo con eso. Ahora estaba llevando toda esa documentación a la oficina del distrito, porque aparentemente el investigador externo quería ver todo. Más historias siguieron saliendo durante los siguientes días. Un estudiante de segundo año había tenido una conmoción cerebral cuando Santiago lo empujó por las escaleras. Una estudiante de primer año se había astillado un diente cuando Santiago la empujó de cara contra su casillero. Un estudiante de penúltimo año se había torcido el tobillo gravemente cuando Santiago lo empujó durante la clase de educación física. Todos se habían quejado con maestros o administradores, y a todos les habían dicho que se endurecieran o que los chicos son chicos, o que fue solo un accidente. La compañía de seguros del distrito se involucró debido a todas las reclamaciones potenciales de responsabilidad. Enviaron a alguien a revisar grabaciones de seguridad y aparentemente encontraron docenas de incidentes mostrando a Santiago empujando estudiantes con maestros o miembros del personal visibles en el fondo, no haciendo absolutamente nada. El investigador del seguro compiló un reporte mostrando que adultos presenciaron el comportamiento de Santiago regularmente y fallaron en intervenir o documentarlo apropiadamente. Ese reporte fue a la Junta y a doctora Morales, y de repente todos en la administración estaban muy preocupados sobre procedimientos apropiados de reportar incidentes. Señor Vargas fue llamado a una reunión con doctora Morales, y la junta que duró 3 horas. Cuando salió, se veía agitado y pálido, como si alguien hubiera amenazado toda su carrera. Después de esa reunión, empezó a estar extremadamente preocupado sobre la seguridad estudiantil e hizo anuncios sobre comportamiento apropiado en pasillos y procedimientos de reporte. Personalmente se paró en los pasillos durante cada periodo de paso, viendo estudiantes y escribiendo reportes de cualquiera que siquiera chocara con alguien más. Maestros que habían ignorado los empujones de Santiago por meses, de repente estaban hiperconscientes de cualquier contacto físico entre estudiantes y llenando reportes de incidentes para todo. Toda la cultura de la escuela cambió en menos de una semana de ignorar problemas a documentar cada pequeño asunto. La suspensión de Santiago se extendió de días a semanas mientras el equipo legal del distrito revisó todo. Su papá dejó de aparecer a las reuniones de la junta y luego envió una carta de renuncia que citaba compromisos familiares y obligaciones de negocio. Todos sabían que la razón real era control de daños, porque tener a su hijo expulsado mientras se sentaba en la junta haría que el distrito se viera aún peor en demandas potenciales. La renuncia fue aceptada inmediatamente y de repente había un asiento abierto en la junta del que nadie quería hablar.
Los estudiantes susurraban sobre ello en los pasillos y los maestros actuaban como si nada hubiera cambiado. Aunque todos podían sentir el cambio en las dinámicas de poder, la investigación siguió expandiéndose con más estudiantes viniendo y más documentación acumulándose en la oficina de doctora Morales. Las grabaciones de seguridad fueron revisadas cuadro por cuadro, mostrando incidente tras incidente que miembros del personal habían presenciado e ignorado. El reporte de la compañía de seguros se puso más grueso cada día con nuevas preocupaciones de responsabilidad y cambios de política recomendados. Señor Vargas empezó a verse nervioso cada vez que pasaba junto a grupos de estudiantes, como si tuviera miedo de que alguien presentara otra queja sobre él específicamente. Fui llamada fuera de la clase de inglés de tercer período por un ayudante estudiantil quien me entregó una nota diciendo: «Doctora Morales quería verme en su oficina». Se me cayó el estómago porque esto se sentía como el momento en que había descubierto lo que hice. Caminé al edificio de la oficina del distrito tratando de preparar explicaciones que no me hicieran sonar como una persona manipuladora que usó a su hija como carnada. La secretaria me dijo que entrara directo y doctora Morales estaba sentada en su escritorio con una carpeta abierta frente a ella. Volteó y sonrió, lo cual me desconcertó porque esperaba enojo o desilusión. Me agradeció por venir y me pidió que me sentara. Luego dijo que quería agradecerme personalmente por ser tan buena amiga de Isabela durante un tiempo difícil. Me relajé ligeramente, pero me mantuve alerta porque esto aún podía ser una trampa. Doctora Morales preguntó cuánto tiempo Santiago me había estado atacando específicamente, y me di cuenta de que, genuinamente, no sabía la extensión completa de lo que me había estado pasando personalmente. Le dije todo, empezando con el proyecto de arte destruido del penúltimo año. Expliqué cómo Santiago me hizo su objetivo, favorito después de eso, y me empujó todos los días por meses. Describí las quejas fallidas a maestros y la reunión con señor Vargas, donde me dijo: «Los chicos son chicos». Hablé sobre la ansiedad constante de caminar por pasillos y nunca saber cuándo sería empujada a un casillero o por las escaleras. Doctora Morales escuchó con esta expresión tensa en su cara, como si estuviera físicamente conteniendo enojo. Tomó notas sobre todo lo que dije y hizo preguntas específicas sobre fechas y testigos. Quería nombres de cada maestro que vio incidentes y no hizo nada. Preguntó sobre documentación que pudiera tener como fotos de lesiones o mensajes a amigos sobre lo que pasó. Le di todo lo que pude recordar, incluyendo las fechas de mis quejas a señor Vargas que no llevaron a ninguna parte. Para el final de mi explicación, la mandíbula de doctora Morales estaba apretada y estaba agarrando su pluma tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Doctora Morales preguntó por qué no había venido directamente a su oficina con mis quejas en lugar de pasar por la administración del edificio. Expliqué que los estudiantes realmente no tienen acceso a la oficina de la superintendente y ni sabía que eso era una opción. Le dije que siempre nos enseñan a seguir canales apropiados, lo cual significa ir a maestros primero, luego consejeros, luego el director. Saltarse a todos para la superintendente parecía algo que me metería en problemas por no seguir procedimientos. Mencioné que otros estudiantes habían tratado de reportar problemas a la oficina del distrito antes y fueron enviados de vuelta a sus directores de edificio, quienes luego no hicieron nada. Doctora Morales cerró sus ojos por un segundo como si estuviera procesando algo doloroso. Dijo que el sistema me había fallado a mí y otros estudiantes terriblemente creando barreras en lugar de acceso. Prometió cambios de política inmediatos para crear mecanismos de reporte directo que pasarían por encima de administradores de edificio cuando los estudiantes se sintieran inseguros o no escuchados. Se veía genuinamente molesta de una manera que parecía personal y no solo profesional. Dijo que ningún estudiante debería tener que estrategizar sobre cómo obtener ayuda o preocuparse sobre seguir los procedimientos correctos cuando están siendo lastimados. Habló sobre cómo el sistema fue diseñado para proteger administradores y el distrito en lugar de proteger estudiantes. Prometió nuevas políticas dentro de 2 semanas, incluyendo un sistema de reporte en línea anónimo que iría directamente a su oficina y un investigador externo. Dijo que cada reporte obtendría una respuesta dentro de 24 horas, y los estudiantes obtendrían actualizaciones sobre qué acciones se estaban tomando. Preguntó si estaría dispuesta a servir en un comité consultivo estudiantil que ayudaría a diseñar estos nuevos sistemas. Acepté, porque se sentía como que algo bueno podía salir de todo este desastre, aunque aún me sentía culpable sobre cómo pasó. Mi teléfono vibró durante el almuerzo el viernes con un mensaje de Isabela, preguntando si podíamos encontrarnos en la biblioteca el sábado como usual. Miré fijamente el mensaje sintiéndome ansiosa sobre enfrentarla después de todo lo que había pasado. Parte de mí quería cancelar y evitar la conversación, pero eso parecía cobarde después de que ella había sido quien se lastimó. Le respondí diciendo sí, y pregunté a qué hora. Respondió con nuestro tiempo de reunión normal como si nada hubiera cambiado. Pasé el resto del viernes y toda la mañana del sábado, sintiéndome enferma de preocupación sobre lo que diría. Seguí ensayando explicaciones en mi cabeza, pero ninguna sonaba lo suficientemente buena para justificar lo que había hecho. Llegué a la biblioteca 15 minutos temprano y acomodé libros en la sección de niños para mantener mis manos ocupadas. Isabela llegó exactamente a tiempo, usando jeans y un suéter con sus nuevos lentes que se veían casi idénticos a los que se rompieron. Tenía una pequeña venda en su frente, pero por lo demás parecía bien físicamente. Empezamos nuestra rutina usual de acomodar libros devueltos y ayudar a niños a encontrar lo que necesitaban. Estaba más callada de lo normal y no se rió de los títulos graciosos de libros sobre los que usualmente bromeábamos. Trabajamos lado a lado por casi 1 hora antes de que finalmente hablara sobre lo que pasó.
Preguntó si sabía que Santiago la empujaría cuando le sugerí que visitara la escuela ese día. Su voz era calmada, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un libro ilustrado. Me congelé con un libro a medio camino al estante porque no esperaba que lo descubriera tan rápido. Siguió hablando sin mirarme y dijo que había estado pensando sobre todo toda la semana. Mencionó cómo específicamente le dije a qué hora visitar y dónde. Santiago usualmente andaba. Señaló que sugerí usar una credencial de visitante, lo cual la hacía verse como una estudiante regular en lugar de alguien importante. Dijo que el tiempo era demasiado perfecto para ser coincidencia que su mamá doblara la esquina justo después de que Santiago la empujara. Su voz se puso más tensa mientras enlistó todos los detalles que no sumaban a un accidente. Finalmente se volteó a mirarme y preguntó directamente si organicé toda la cosa, sabiendo que se lastimaría. Consideré mentir por como 3 segundos, pero no pude hacerlo en su cara después de todo. Admití que sabía que Santiago empujaba gente en ese pasillo durante ese periodo de tiempo. Dije que pensé que si doctora Morales lo viera pasar a alguien que le importaba, entonces tendría que hacer algo al respecto. Expliqué que había tratado cada canal apropiado y nada funcionó, así que me desesperé. Mi voz salió temblorosa y no podía mirarla mientras hablaba. Dije que sabía que estaba mal manipular la situación, pero no sabía qué más hacer después de meses de ser lastimada sin ayuda. Le dije que nunca quise que se lesionara y lamentaba que quedara atrapada en el medio de mi plan para parar a Santiago. Isabela se quedó callada y su cara pasó por varias expresiones que no pude leer. Preguntó si toda nuestra amistad se trataba solo de usarla para vengarme de Santiago. Su voz se quebró ligeramente en la palabra amistad, y me sentí peor de lo que me había sentido toda la semana. Juré que eso no era cierto, y nuestra amistad fue completamente real desde el principio. Expliqué que empecé a hacer trabajo voluntario en la biblioteca, genuinamente queriendo ayudar a niños a aprender a leer. Conocerla fue aleatorio, y volvernos amigas fue real. Admití que una vez que supe quién era su mamá, sí me aproveché de la situación, pero todo antes de ese momento fue honesto. Dije que valoraba nuestra amistad y odiaba que la dañé siendo manipuladora. Le dije que tenía todo el derecho de estar enojada y nunca hablarme de nuevo, pero quería que supiera que la amistad en sí nunca fue falsa. Isabela cerró el libro que estaba sosteniendo y lo puso cuidadosamente en el estante. Me miró con esta expresión que no pude leer muy bien y dijo que necesitaba tiempo para pensar si podía confiar en mí de nuevo. Su voz se mantuvo calmada, pero pude ver sus manos temblando ligeramente mientras agarró su mochila. Caminó hacia la salida de la biblioteca sin voltear atrás, y yo solo me quedé ahí parada entre los estantes, sintiéndome completamente congelada. Las puertas automáticas se deslizaron abiertas y desapareció en el estacionamiento. Me senté en el piso justo donde estaba parada porque mis piernas de repente se sintieron demasiado débiles para sostenerme. La sección de niños estaba vacía, ya que era tarde en la tarde, y el programa de lectura había terminado 1 hora antes. Miré fijamente los pósters, coloridos del alfabeto en la pared, y me sentí como basura absoluta. Santiago había estado empujando gente por meses y merecía consecuencias, pero Isabela no merecía lastimarse solo porque quería venganza. Había manipulado a alguien que se volvió una amiga real y la usé como carnada para atrapar a alguien que odiaba. La peor parte fue saber que lo haría de nuevo si tuviera que hacerlo, porque nada más había funcionado para parar a Santiago. Me senté ahí por tal vez 20 minutos antes de finalmente levantarme y salir de la biblioteca. El viaje a casa fue borroso, y no pude recordar una sola canción que sonó en la radio. La siguiente semana en la escuela se sintió extraña, porque todos estaban hablando sobre la investigación. Doctora Morales había traído a alguien de la oficina del distrito para revisar todo relacionado con el comportamiento de Santiago. Los estudiantes estaban siendo llamados a la oficina principal para dar declaraciones sobre lo que habían presenciado durante los últimos 2 años. Fui llamada el martes en la mañana y pasé 1 hora diciéndole a la investigadora sobre cada empujón que pude recordar. Tomó notas detalladas y hizo preguntas específicas sobre fechas y lugares y si algún adulto había estado presente. Para el jueves, los pasillos estaban zumbando con rumores sobre lo que la investigación había encontrado. Alguien dijo que habían revisado grabaciones de seguridad que se remontaban a 18 meses. Otra persona afirmó que habían entrevistado a más de 40 estudiantes. El viernes en la tarde, el anuncio llegó durante el último periodo. Santiago fue expulsado efectivo inmediatamente por acoso físico repetido y crear un ambiente inseguro. La declaración mencionó documentación completa del patrón, remontándose a 2 años, y violación de múltiples políticas del distrito. Los estudiantes empezaron a mandarse mensajes antes de que el anuncio terminara. Los amigos de Santiago se veían choqueados como si nunca hubieran creído que enfrentaría consecuencias reales. Me senté en mi clase de historia, mirando fijamente mi libro de texto y sintiendo este vacío extraño en lugar de la victoria que esperaba. El distrito se movió rápido después de eso. Dentro de 1 semana, anunciaron nuevas políticas requiriendo que el personal reportara cualquier contacto físico entre estudiantes inmediatamente, sin importar si parecía serio. Crearon un sistema de reporte anónimo que fue directamente a la administración del distrito en lugar de directores de edificio. El nuevo sistema tenía un número de teléfono y forma en línea que pasaba por encima de toda la gente que había estado ignorando quejas por meses. Doctora Morales envió un email a todas las familias explicando los cambios y disculpándose por las fallas que habían permitido que el comportamiento de Santiago continuara sin control.
Específicamente mencionó que la seguridad estudiantil era la prioridad principal del distrito y estaban implementando reformas inmediatas. El email fue compartido en redes sociales y noticias locales lo recogieron. De repente, Jefferson High era el ejemplo de un distrito tomando el acoso estudiantil en serio después de años de mirar para otro lado. Varios maestros recibieron amonestaciones escritas por fallar en reportar el comportamiento de Santiago. Mi maestra de arte fue una de ellas, y se veía avergonzada cada vez que la veía en el pasillo. La maestra de música también fue amonestada, junto con 2 entrenadores de educación física que habían presenciado empujones durante clase y no hicieron nada. Señor Vargas fue reasignado a una posición en la oficina del distrito, lejos del contacto directo con estudiantes. La razón oficial fue reestructuración, pero todos sabían que fue porque había desestimado quejas, y les dijo a estudiantes que fueran amigos de sus acosadores. Una nueva directora asistente empezó el lunes siguiente y pasó su primera semana reuniéndose con grupos de estudiantes para escuchar sobre preocupaciones de seguridad. Toda la cultura administrativa cambió casi de la noche a la mañana, una vez que la política de la Junta dejó de proteger gente que ignoraba problemas. Debería haberme sentido victoriosa viendo todos estos cambios pasar. Santiago se había ido, y el sistema que lo protegía fue desmantelado pieza por pieza. Los estudiantes estaban más seguros, y los adultos finalmente estaban siendo responsabilizados por ignorar acoso. Todo lo que había querido lograr había pasado, pero principalmente solo me sentía vacía sentada en clases y caminando por pasillos que ya no se sentían amenazantes. Santiago enfrentó consecuencias, pero dañé una amistad real para hacer que pasara. Había manipulado a alguien inocente y la puse en peligro para vengarme de alguien culpable. La victoria se sentía vacía porque sabía lo que había hecho para lograrla. La expresión lastimada de Isabela cuando descubrió que la había usado siguió repitiéndose en mi mente durante las clases. Había querido justicia, pero el costo resultó ser más alto de lo que esperaba. Mis padres notaron que estaba más callada de lo usual en la cena esa semana. Mamá preguntó si todo estaba bien en la escuela, y dije que estaba bien. Papá mencionó que parecía distraída y preguntó qué estaba mal. No pude explicar toda la situación sobre manipular a la hija de la superintendente para exponer a un acosador. Así que solo dije que estaba lidiando con drama de amistad. Intercambiaron esa mirada de padres donde se comunican sin hablar, y mamá dijo que las amistades de adolescentes podían ser complicadas. Papá me dijo que le diera tiempo, y las cosas se resolverían solas. Parecían satisfechos con esa explicación, y volvieron a hablar sobre cosas normales de familia. Empujé comida por mi plato y asentí en tiempos apropiados mientras pensaba sobre cómo probablemente había destruido la mejor amistad que había hecho en meses. Isabela no me mandó mensaje por 2 semanas. Seguí revisando mi teléfono, esperando ver su nombre aparecer, pero nada llegó. Quería contactarla y disculparme de nuevo, pero pensé que necesitaba espacio para decidir si podía perdonarme. Cada sábado fui a la biblioteca, esperando que apareciera para su turno de voluntario, pero nunca lo hizo. La coordinadora mencionó que Isabela había tomado un descanso del voluntariado y no sabía cuándo regresaría. Acomodé libros sola y pensé sobre todas nuestras conversaciones sobre anime y podcasts de crímenes reales. Habíamos pasado horas hablando sobre teorías y desarrollo de personajes, y ahora eso probablemente había terminado porque había usado nuestra amistad como parte de mi plan de venganza. Escribí textos de disculpa 12 de veces, pero los borré todos porque las palabras se sentían inadecuadas para lo que había hecho. En la escuela, las cosas estaban genuinamente mejor, sin Santiago. Los pasillos se sentían más seguros, y los estudiantes no estaban constantemente mirando por encima del hombro esperando ser empujados. La gente caminaba a velocidades normales, en lugar de apresurarse pasando ciertas áreas. El pasillo de la vitrina de trofeos cerca del gimnasio se volvió solo otro pasillo en lugar de una zona de peligro que evitar. Los maestros realmente estaban aplicando reglas de comportamiento ahora que la política de la Junta no estaba protegiendo a nadie. Los estudiantes reportaron problemas y los adultos respondieron inmediatamente en lugar de hacer excusas. El sistema de reporte anónimo fue usado constantemente durante esas primeras semanas, mientras la gente reportó incidentes que habían estado demasiado asustados para mencionar antes. La nueva directora asistente tomó cada reporte en serio e investigó completamente. Jefferson High se estaba volviendo el tipo de escuela que debería haber sido todo el tiempo. Otros estudiantes que fueron atacados por Santiago empezaron a hablarme. Algunos se me acercaron directamente en la cafetería o pasillos para agradecerme por finalmente hacer que lo pararan. Una estudiante de segundo año me dijo que Santiago la había estado empujando desde primer año y había dejado de reportarlo después de que los maestros no hicieron nada. Un estudiante de penúltimo año mencionó que sus padres habían considerado transferirlo a escuela privada debido al acoso de Santiago. Parecían agradecidos de que alguien finalmente había encontrado una manera de hacer que el sistema funcionara, pero otros me daban estas miradas conocedoras como si sintieran que algo más complicado había pasado. Me agradecieron, pero sus ojos mostraron preguntas que no hicieron directamente. Acepté sus agradecimientos y me sentí culpable porque no sabían que había manipulado a una persona inocente para lograr el resultado que estaban celebrando. Señora Rodríguez me apartó después de clase el viernes. Cerró la puerta del salón y dijo que estaba orgullosa de que había encontrado una manera de hacer que el sistema funcionara cuando estaba fallando a los estudiantes. Su aprobación significaba algo porque había sido la única maestra que nunca toleró el comportamiento de Santiago. Mencionó que había sospechado que alguien eventualmente forzaría a la administración a enfrentar consecuencias por su negligencia. No preguntó directamente si había orquestado lo que pasó,
pero su expresión sugería que lo había descubierto. Su orgullo en mis acciones debería haberse sentido bien, pero en su lugar empeoró la culpa sobre Isabela. Señora Rodríguez me veía como alguien que había luchado contra la injusticia, pero sabía que había cruzado líneas que no deberían cruzarse. Le agradecí y salí del salón sintiéndome más confundida que nunca sobre si los fines habían justificado los medios. Pasaron 3 semanas sin mensajes de Isabela, y seguí revisando mi teléfono, esperando ver su nombre aparecer. Escribí textos disculpándome de nuevo, pero nunca los envié porque las palabras se sentían vacías después de lo que había hecho. Finalmente, un martes en la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de ella preguntando si podíamos encontrarnos y hablar. Mi estómago se torció en nudos mientras escribí de vuelta diciendo sí, y acordamos encontrarnos en la cafetería cerca de la biblioteca el sábado en la mañana. La semana se arrastró mientras me preguntaba qué quería decir y si había decidido que nuestra amistad había terminado para siempre. El sábado en la mañana llegué 15 minutos temprano y me senté en una mesa de esquina picoteando un muffin que realmente no podía comer. Isabela entró justo a tiempo, usando jeans y una sudadera con el cabello recogido, y se veía cansada como si tal vez tampoco hubiera estado durmiendo bien. Ordenó un chocolate caliente y se sentó frente a mí sin decir nada al principio. Esperé a que empezara a hablar porque esta era su reunión y no quería empeorar las cosas diciendo algo incorrecto. Revolvió su bebida por un rato, luego miró hacia arriba y dijo que había estado realmente enojada sobre ser usada como parte de mi plan contra Santiago. Su voz era firme, pero pude escuchar el dolor debajo. Dijo que entendía por qué me sentí lo suficientemente desesperada para hacer lo que hice, pero quería saber si había considerado otras opciones antes de involucrarla. La pregunta colgó en el aire entre nosotras, y sabía que tenía que ser completamente honesta esta vez. Admití que debería haber tratado de ir directamente con su mamá o involucrar a mis padres en presionar a la junta escolar para tomar acción. Le dije que tomé la ruta manipuladora porque estaba enojada y quería que Santiago enfrentara consecuencias inmediatas en lugar de pasar por canales apropiados que podrían tomar para siempre o no llevar a ninguna parte. Decirlo en voz alta me hizo darme cuenta de qué tan egoísta había sido mi pensamiento. Había estado tan enfocada en hacer que Santiago pagara que no me importaba quién saliera lastimado en el proceso mientras no fuera yo. Isabela escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se quedó callada por otro minuto. Luego dijo que lo que más dolía ni siquiera era el hecho de que la usé, sino que toda nuestra amistad ahora se sentía cuestionable. Dijo que siguió repasando nuestras conversaciones e interacciones, preguntándose qué partes fueron genuinas y cuáles fueron movimientos estratégicos para acercarme más a la hija de la superintendente. Sus palabras pegaron fuerte, porque sabía exactamente lo que quería decir sobre no poder confiar en tus propios recuerdos de algo que se sintió real. Me incliné hacia adelante y le dije que todo sobre nuestra amistad, excepto la primera decisión de empezar a hacer trabajo voluntario en la biblioteca, fue completamente real. Dije que genuinamente me gustaba pasar tiempo con ella y hablar sobre anime y podcasts de crímenes reales y todas las cosas aleatorias sobre las que nos conectamos. Expliqué que una vez que la conocí, dejó de ser un medio para un fin y se volvió una amiga real, lo cual hizo lo que hice aún peor porque traicioné a alguien que me importaba. Isabela miró fijamente su chocolate caliente por lo que se sintió como una eternidad, y me senté ahí apenas respirando mientras esperaba su respuesta. Finalmente dijo que quería tratar de continuar la amistad, pero necesitaba que prometiera honestidad completa de ahora en adelante sobre todo. No más manipulación o agendas escondidas, o usar gente para resolver mis problemas. Acepté inmediatamente, y me disculpé de nuevo por traicionar su confianza y ponerla en peligro solo para vengarme de alguien que merecía consecuencias, pero no de esa manera. Asintió lentamente, y dijo que reconstruir confianza tomaría tiempo, pero estaba dispuesta a intentar si era seria, sobre ser una mejor amiga. Terminamos nuestras bebidas e hicimos planes para encontrarnos en la biblioteca el sábado siguiente como solíamos hacer. Saliendo de la cafetería, me sentí más ligera de lo que me había sentido en semanas, aunque sabía que nuestra amistad sería diferente ahora. Las siguientes semanas fueron incómodas mientras tratamos de encontrar nuestro ritmo de nuevo. Nuestras conversaciones se sintieron forzadas al principio, como si ambas estuviéramos siendo extra cuidadosas de no decir algo incorrecto. Pero gradualmente, las cosas empezaron a sentirse más naturales mientras volvimos a hablar sobre nuevos episodios de anime y debatir teorías sobre casos de crímenes reales. Isabela a veces hacía comentarios que mostraban que aún estaba procesando lo que pasó, pero nunca me lo echó en cara o me hizo sentir peor de lo que ya me sentía. Mientras tanto, en la escuela, las cosas estaban cambiando en formas más grandes que solo Santiago haberse ido. Una mañana, durante los anuncios, el director dijo que Doctora Morales estaba creando un consejo consultivo estudiantil que reportaría directamente a su oficina sobre preocupaciones de seguridad y otros asuntos afectando a estudiantes. El anuncio dijo que quería estudiantes de diferentes grados que pudieran representar varias perspectivas y experiencias. Después de escuela ese día, fui llamada a la oficina principal, y mi corazón empezó a acelerarse, pensando que tal vez estaba en problemas por algo. En su lugar, Doctora Morales estaba sentada en la sala de conferencias con algunos papeles extendidos frente a ella. Preguntó si estaría interesada en unirme al consejo consultivo, ya que tenía experiencia de primera mano con cómo el sistema falló a estudiantes que trataron de reportar problemas. Y dije sí inmediatamente, porque tal vez esta era una forma de ayudar a arreglar las cosas apropiadamente, en lugar de a través de manipulación y esquemas de venganza. Sonrió y dijo que la primera reunión sería la siguiente semana,
y estaba contando con que los miembros del consejo fueran honestos sobre sus experiencias, incluso cuando significara criticar cómo la escuela manejó situaciones. La primera reunión del consejo consultivo pasó un miércoles después de escuela en la sala de conferencias de la biblioteca. Había como 12 estudiantes de diferentes grados, incluyendo algunos seniors que reconocí de los pasillos y algunos estudiantes de primer año, que se veían nerviosos de estar ahí. Doctora Morales empezó explicando que quería crear mejores sistemas para reportar acoso y bullying después de darse cuenta de qué tan mal la escuela había fallado a estudiantes como yo. Dijo que el trabajo del consejo era compartir experiencias y desarrollar recomendaciones que realmente funcionarían, en lugar de solo verse bien en papel. Uno por uno, los estudiantes empezaron a hablar sobre sus experiencias con acoso y bullying no reportado que iba mucho más allá, de solo Santiago. Una chica de segundo año describió un grupo de seniors que la acorralaron en el baño y se burlaron de su peso todos los días por meses, mientras maestros pasaron y no hicieron nada. Un chico de penúltimo año habló sobre ser empujado a casilleros por jugadores de fútbol americano, que pensaron que era gracioso atacar estudiantes más pequeños. Una estudiante de primer año compartió cómo fue acosada sexualmente en los pasillos. Y cuando lo reportó, el director asistente preguntó qué estaba usando ese día. Escuchar todas estas historias fue revelador porque había pensado que Santiago era el problema principal, pero realmente era solo un síntoma de un asunto mucho más grande. La escuela había creado una cultura donde estudiantes con dinero o estatus atlético podían hacer lo que quisieran mientras todos los demás tenían que lidiar con ello. Durante las siguientes reuniones, trabajamos desarrollando recomendaciones específicas para mejores sistemas de reporte que no serían enterrados por administradores de edificio que no querían lidiar con problemas. Sugerimos un formulario en línea anónimo que fuera directo a la oficina de doctora Morales, en lugar de a través de directores o directores asistentes que podrían tener razones para proteger ciertos estudiantes. Recomendamos entrenamiento obligatorio para todo el personal sobre reconocer y responder a acoso, en lugar de solo mirar para otro lado. Llegamos con consecuencias para administradores que ignoraron quejas legítimas, incluyendo tener que explicar sus decisiones a la junta escolar en reuniones públicas. Doctora Morales tomó notas sobre todo lo que sugerimos y hizo preguntas sobre qué realmente haría que los estudiantes se sintieran seguros reportando problemas. No desestimó nuestras ideas o nos dijo que no entendíamos cómo funcionaban las escuelas. En su lugar, nos trató como si tuviéramos percepciones valiosas, porque éramos los que vivíamos con las consecuencias del sistema roto. Para el final del semestre, había empezado a implementar cambios en todo el distrito basados en nuestras recomendaciones. El sistema de reporte anónimo entró en línea y empezó a ser usado constantemente mientras los estudiantes reportaron incidentes que habían estado demasiado asustados para mencionar antes. Justo antes del receso de invierno, escuché a través de algunos ex compañeros de clase que la familia de Santiago se estaba mudando a un distrito diferente. Aparentemente, su papá encontró trabajo en otra ciudad y se iban durante las vacaciones. Uno de sus viejos amigos mencionó que Santiago se inscribiría en una escuela privada donde el dinero y conexiones de su papá aún tenían influencia. Parte de mí se sintió satisfecha sabiendo que tenía que irse y empezar de nuevo en algún lugar nuevo sin su reputación protegiéndolo. Pero otra parte se preocupó de que solo se volviera problema de alguien más en una escuela donde los administradores podrían estar aún más dispuestos a mirar para otro lado por el precio correcto. Al menos ya no era mi problema, y Jefferson High podía seguir adelante sin la amenaza constante de ser empujados a casilleros o vitrinas de trofeos. Los pasillos se sentían diferentes ahora con estudiantes caminando a velocidades normales, en lugar de apresurarse pasando zonas de peligro. Los maestros estaban aplicando reglas que habían ignorado por años. La cultura estaba cambiando de proteger acosadores a realmente apoyar estudiantes que hablaron sobre problemas. No era perfecto, y aún había asuntos que abordar, pero las cosas estaban genuinamente mejor de lo que habían estado en mucho tiempo. Sabía que los cambios vinieron con un costo, sin embargo, porque había manipulado a alguien inocente para forzar al sistema a funcionar, y ese conocimiento se quedaría conmigo incluso mientras Jefferson High se volvía un lugar más seguro para todos los demás. Justo antes del receso, de invierno, Isabela me mandó mensaje preguntando si podíamos encontrarnos para café. Nos sentamos en una mesa del lugar cerca de la biblioteca y revolvió su bebida por un rato antes de hablar. Dijo que había estado pensando sobre transferirse a Jefferson para el segundo semestre. Pregunté si estaba segura porque todo el incidente aún estaba bastante fresco. Asintió y explicó que ver a su mamá realmente arreglar las cosas, en lugar de solo hablar sobre ellas, la hacía querer ser parte de ese cambio. Dijo que la escuela privada se sentía segura, pero también aislada de problemas reales. En Jefferson, podía ver las mejoras pasando y tal vez ayudar a mantenerlas. Cuando empezó el segundo semestre, Isabela apareció el primer día usando jeans y una sudadera de Jefferson. Verla en los pasillos se sintió extraño, porque cada vez que la miraba, recordaba haber organizado ese momento con la vitrina de trofeos. Se unió a mi grupo de amigos en el almuerzo, y a todos les gustó, inmediatamente. Era graciosa, y fácil de hablar, y genuinamente interesada en lo que la gente tenía que decir. Para el final de la primera semana, se sentía como si siempre hubiera estado ahí. El Consejo Consultivo Estudiantil se reunía cada mes en la sala de conferencias de doctora Morales. Habíamos crecido de los 6 estudiantes originales a como 15, mientras se corrió la voz de que doctora Morales realmente escuchaba lo que decíamos. Los estudiantes empezaron a traer asuntos más allá del acoso físico.
Alguien mencionó maestros que hacían comentarios racistas disfrazados como chistes. Otra persona habló sobre la falta de acomodaciones para estudiantes con diferencias de aprendizaje. Una chica compartió cómo el código de vestimenta atacaba a estudiantes mujeres mucho más que estudiantes hombres. Doctora Morales tomó notas sobre todo y asignó miembros del personal para investigar soluciones. Nunca desestimó preocupaciones o dijo que estábamos siendo demasiado sensibles. En su lugar, trató cada asunto como si importara porque afectaba a estudiantes. Una tarde, estaba caminando a mi casillero entre clases y me di cuenta de que no estaba escaneando el pasillo por amenazas. Por meses, había estado constantemente consciente de quién estaba a mi alrededor y dónde estaba la ruta de escape más cercana. La ansiedad se había vuelto tan normal que no la noté hasta que se fue. Podía enfocarme en mis propios pensamientos en lugar de rastrear los movimientos de todos. Podía caminar a un ritmo normal en lugar de apresurarse para evitar puntos peligrosos. La energía mental que había estado usando para mantenerme segura, de repente, estaba disponible para otras cosas. Mi vieja maestra de arte se jubiló al semestre y la reemplazo era más joven y realmente parecía importarle el trabajo de los estudiantes. El primer día anunció que cualquier daño a proyectos debería ser reportado inmediatamente y investigaría lo que pasó. Dijo que el arte toma tiempo y esfuerzo y merece respeto. Empecé una nueva escultura usando alambre y vidrio de colores. Cada día que trabajé en ella, me sentí confiada de que aún estaría ahí la siguiente mañana. Nadie iba a empujarme contra ella o destruirla por diversión. El miedo se había ido y podía realmente disfrutar crear algo de nuevo. Cada sábado, Isabela y yo hacíamos trabajo voluntario en la biblioteca, juntas como habíamos hecho antes de que todo pasara. Acomodábamos libros y ayudábamos a niños con lectura y hablábamos sobre anime entre tareas. Nuestra amistad se sentía sólida de nuevo, pero había esta conciencia subyacente de que la confianza había sido rota y reconstruida. No era exactamente lo mismo que antes, pero tal vez eso estaba bien. Ambas sabíamos lo que había pasado y elegimos seguir adelante de todas formas. Eso se sentía más real que fingir que nada había cambiado. A veces hacía referencia al incidente casualmente y me sentía culpable de nuevo. Otras veces nos reíamos sobre algo completamente no relacionado y se sentía normal. La amistad requería más esfuerzo ahora, pero ambas estábamos dispuestas a poner ese trabajo. El semestre de primavera trajo noticias de que otros 2 distritos estaban mirando al Consejo Consultivo Estudiantil de Jefferson como modelo. Doctora Morales compartió esto en una de nuestras reuniones y dijo que nuestro trabajo estaba creando cambio más allá de nuestra propia escuela. Nos acreditó con mostrar a administradores que las voces estudiantiles realmente importaban cuando se daban canales apropiados. Otros distritos querían implementar sistemas similares donde los estudiantes pudieran reportar preocupaciones directamente al superintendente, en lugar de ser enterrados a nivel de edificio. Escuchar que nuestro trabajo se estaba extendiendo se sintió bien, pero también raro. Habíamos empezado esto porque Santiago empujaba gente y nadie lo paró. Ahora se estaba volviendo algo más grande, sobre cómo las escuelas escuchan a estudiantes. En marzo, recibí mi carta de aceptación para un programa de arte de verano en la Universidad Estatal. Era competitivo y había pasado semanas en mi portafolio de aplicación. Señora Rodríguez había escrito una de mis cartas de recomendación, y cuando le agradecí, dijo que había mencionado tanto mis habilidades artísticas como mi trabajo de advocacy. Dijo que los colegios querían estudiantes que crearon cambio, no solo que siguieron reglas. Tener ambas cosas en mi aplicación aparentemente ayudó. El programa duraba 6 semanas en julio y agosto y me permitiría trabajar en estudios universitarios reales con artistas profesionales. Había estado preocupada sobre poder pagarlo, pero la aceptación vino con una beca cubriendo la mayoría del costo. El nombre de Santiago apareció ocasionalmente en conversaciones, pero principalmente como punto de referencia para cómo solían ser las cosas. Alguien mencionaría sentirse inseguro en cierta situación y otro estudiante diría, al menos no era como cuando Santiago estaba aquí. El miedo que había creado había sido reemplazado con una cultura donde hablar era alentado en lugar de castigado. Los maestros aplicaron reglas que habían ignorado antes. Los estudiantes reportaron problemas en lugar de solo aceptarlos. Los pasillos se sentían diferentes, no solo porque Santiago se había ido, sino porque todo el sistema había cambiado. Nuevos estudiantes que nunca habían experimentado sus empujones no podían entender muy bien cómo había sido. Solo conocían Jefferson como una escuela donde las preocupaciones eran abordadas. En la reunión final del Consejo Consultivo del año a fines de mayo, nos reunimos en la sala de conferencias de Doctora Morales una última vez antes del verano. Agradeció a todos por sus contribuciones durante el año. Específicamente dijo que las voces estudiantiles habían cambiado políticas que los adultos habían ignorado por demasiado tiempo. Admitió que el sistema había fallado terriblemente a los estudiantes, protegiendo ciertas personas debido a las posiciones de sus padres. Dijo que los cambios que habíamos ayudado a crear no eran perfectos, pero eran reales y medibles. Los reportes de incidentes habían subido porque los estudiantes realmente confiaban en que serían tomados en serio. El entrenamiento del personal había mejorado. El sistema de reporte anónimo era usado regularmente. Otros distritos estaban copiando nuestro modelo. Miró alrededor del cuarto y dijo que estaba orgullosa de lo que habíamos logrado juntos. Varios estudiantes tenían lágrimas en los ojos, incluyéndome. Habíamos empezado esto porque una persona se salió con la suya, lastimando gente por años.
Ahora, habíamos construido algo que podría prevenir que eso le pasara a otros. Después de que la reunión final terminó, Isabela y yo agarramos café en el lugar cerca de la escuela donde habíamos estado, yendo desde que se transfirió. Sacó su teléfono y me mostró esta convención de podcasts de crímenes reales que pasaba en agosto en un hotel en el centro. Tenía paneles sobre casos sin resolver y detectives famosos, e incluso un taller sobre empezar tu propio podcast. Habíamos estado hablando sobre ir por meses, pero seguíamos posponiéndolo por cosas de escuela. Dijo que deberíamos finalmente hacerlo ahora que el verano estaba aquí, y realmente teníamos tiempo. Acepté inmediatamente porque sonaba perfecto, y ambas necesitábamos algo divertido que esperar después del año intenso que habíamos tenido. Isabela empezó a reírse y dijo que tal vez deberíamos empezar nuestro propio podcast sobre lo que pasó con Santiago y la junta escolar. Sugirió llamarlo Fallo Institucional y Esquemas de Venganza Adolescente, lo cual me hizo reír también, aunque parte de mí se sintió incómoda bromeando al respecto. Dijo que podíamos hacer un episodio completo desglosando cómo los sistemas protegen acosadores y qué pasa cuando los estudiantes tienen que tomar las cosas en sus propias manos. Sabía que principalmente estaba bromeando, pero había este filo en su voz que me recordó que aún cargaba algo de enojo sobre ser usada como parte de mi plan. Aunque me había perdonado, pasamos el resto de la tarde planeando el fin de semana de la convención y qué paneles queríamos ver y dónde comeríamos entre sesiones. Se sintió normal, y bueno, como si nuestra amistad finalmente hubiera superado lo peor del daño que había causado. Caminando a casa después, seguí pensando sobre cómo habían resultado las cosas. Santiago se había ido y estaba enfrentando consecuencias reales por primera vez en su vida. Los pasillos en Jefferson se sentían más seguros, y los estudiantes realmente creían que sus preocupaciones serían escuchadas. Ahora, el consejo consultivo estaba haciendo cambios reales que ayudarían gente mucho después de que me graduara. Había obtenido exactamente lo que quería cuando empecé toda esta cosa. Pero el camino que tomé para llegar ahí comprometió todo lo que pensé que creía sobre hacer lo correcto. Había manipulado a alguien que confió en mí y la puse en peligro para lograr mi meta. Isabela se volvió una amiga real, pero nuestra amistad empezó conmigo usándola como herramienta para venganza. La justicia pasó, pero no fue limpia o simple como había imaginado que sería. No hubo momento donde me sentí puramente bien sobre lo que había hecho porque el costo siempre estaba sentado ahí en la parte de atrás de mi mente. Había parado a alguien culpable lastimando a alguien inocente. Y esa verdad hizo que la victoria se sintiera vacía. Incluso cuando miraba todos los cambios positivos que salieron de ello, el penúltimo año terminó con el caos usual de exámenes finales y firmas de anuarios y gente haciendo planes de verano. Me sentí agradecida por lo diferentes que eran las cosas comparado con el principio del año, cuando había pasado cada día mirando por encima del hombro, esperando que Santiago me empujara. El miedo constante se había ido y podía caminar por la escuela sin esa sensación apretada en mi pecho. Pero aún estaba trabajando, a través de la complejidad, de lograr algo bueno a través de métodos de los que no estaba orgullosa. El perdón de Isabela ayudó más de lo que podía explicar, porque saber que entendía por qué lo había hecho hizo la culpa ligeramente más soportable. Habíamos construido algo real del desastre que había creado, y eso importaba incluso si no borraba lo que había hecho. Sabía que siempre cargaría el conocimiento de que había manipulado a alguien inocente para parar a alguien culpable. Esa verdad sería parte de mí para siempre, incluso mientras las cosas mejoraron y la escuela se volvió más segura y los estudiantes se sintieron empoderados para hablar. Los cambios fueron reales y duraderos, pero también lo fue el compromiso moral que había hecho para crearlos. Vivir con ambas cosas al mismo tiempo fue más difícil de lo que esperaba, pero era la realidad que había elegido cuando decidí orquestar la caída de Santiago en lugar de encontrar otra manera.